partido define al sindicalismo de clase, como no podía ser de otra forma, con una serie de términos que no inventamos hoy los comunistas del PCT, sino que son términos históricamente formulados por el desarrollo del sindicalismo de clase históricamente en nuestro país y fundamentalmente desde la época del finales, todavía no muerto el dictador, hasta el momento actual. Pero sobre todo en aquellos momentos de finales de la dictadura y lo que se denominó transición, ¿no? Esos términos, que son varios, tienen un significado concreto, como puede ser el de reivindicativo y de clase. Lógicamente, un sindicato tiene que aspirar a organizar al conjunto de la clase obrera y orientarlo en un sentido de clase significa ser un actor de la lucha de clases, pero no solo al nivel de la reivindicación inmediata de la venta de la fuerza de trabajo. El sindicalismo de clase tiene que tener, independientemente de que su función primordial en cada momento es esa disputa de la plusvalía contra el capital, lo que tiene que tener es un horizonte en el que se plantee el socialismo como la superación del sistema de explotación en el que vivimos, ¿no? Porque solo en un sistema en el que la explotación hacia la clase obrera se acabe, solo en un sistema donde la clase obrera se emancipe definitivamente de la esclavitud asalariada, será un sistema en el que, bueno, el sindicalismo pues ya tendría casi un final de recorrido, ¿no? Casi un final de recorrido. Por eso, reivindicativo y de clase lo planteábamos en ese sentido, ¿no? También se define un sindicato como de tipo militante. Claro, militante porque entra hacia la conquista y defensa de derechos del conjunto de la clase y donde los servicios que aporta son exclusivamente de asesoramiento y jurídicos. Y aquí quiero hacer un hincapié, porque tiene que ser militante en la medida en que aspira a aglutinar al conjunto de la clase, pero no como afiliados, sino como militantes, sino como compañeros y compañeras que formamos entre todos el sindicato. Y por lo tanto el sindicato es nuestro y somos nosotros quienes hacemos el sindicato. No somos receptores de servicios, pues como una iguala en la que yo pago a no sé dónde y resulta que tengo unos servicios por estar pagando una cuota mensual. No, no es eso. Los únicos servicios que un sindicato de clase debería de tener serían los de asesoramiento y los de prestación de servicio jurídico, ¿no? Por lo tanto, apostamos por un sindicalismo de participación directa de los afiliados y afiliadas que nosotros denominamos como un sindicalismo militante. Un sindicalismo independiente, igual que antes hablaba de la necesidad de que los partidos comunistas fuésemos independientes y nuestra única ligadura fuese con los intereses de la clase obrera, el sindicalismo de clase también única y exclusivamente tiene que tener esta ligadura, la de los intereses de la clase obrera única y exclusivamente. Y por eso tiene que ser un sindicalismo de tipo independiente. No confundir con las independencias, que si de partidos, no partidos, no. Independencia sobre todo de la patronal y de los gobiernos de la patronal. Esa es la independencia que tiene que tener el sindicalismo de clase. Un sindicalismo que apuesta también por la plena igualdad de derechos, independientemente de sexo, procedencia, plena igualdad de derechos. La clase obrera somos una a nivel mundial y, por lo tanto, a nivel de un solo Estado todavía más somos una. Y, por lo tanto, no podemos admitir un sindicalismo que, denominado de clase, trate de forma diferente los derechos de unos trabajadores y otros o no ponga en el día a día, en el orden del día de su agenda, la defensa a ultranza de esa lucha contra la discriminación por cualquier motivo. Un sindicalismo que, además, tiene que, como decíamos, ser de militantes y, por lo tanto, ser de asamblea, ser de máxima democracia. Y la asamblea de los trabajadores garantiza la máxima democracia. Y además garantiza la máxima democracia porque desde la necesidad de que sea unitario, plural y de masas, esa democracia todavía se da más. Porque no todos los trabajadores pensamos igual. No todos los trabajadores estamos en un mismo nivel de explotación. No es lo mismo unos trabajadores de unos sectores que unos trabajadores de otros sectores. O dentro de los mismos sectores quienes tienen unos trabajos de unos tipos o de otros. Y por eso la asamblea y la democracia interna tiene que lograr ligar el común de todas esas luchas para que la voluntad de lucha vaya en beneficio de toda la clase y no de sectores particulares de la clase. Y esto es uno de los elementos que el movimiento sindical en este momento tiene grandes dificultades. Dicen, es que no atraemos a los jóvenes, es que no atraemos a los precarios, es que solo atraemos a aquellos mayores de 50 años que trabajan en la industria y tienen un contrato de los antiguos y son fijos y si quieren echarlos tienen que pagar un pastón y por lo tanto no les van a echar.
bueno, pues recapacitemos y veamos por qué de todos estos elementos de falta de democracia en muchísimas ocasiones o de participación, de cómo ofertar servicios hacia afiliados y no de convertir al sindicato en un elemento de militantes. Todos estos elementos tendremos que recapacitar desde el movimiento sindical y tendrá que recapacitar el movimiento sindical para ver cómo es capaz de ensamblarlos, ¿no? Porque estas definiciones que estoy poniendo encima de la mesa no son muy distintas, salvo algún matiz de peso importante, pero salvo algún matiz que las que pueda tener en su definición de principios algunos de los sindicatos de clase que todos tenemos en mente, ¿no? El concepto de sociopolítico. Nosotros sabemos que no solo luchamos por el salario directo en la lucha en el convenio, en nuestra empresa, también estamos disputando salario diferido cuando estamos pidiendo que haya unas mejores condiciones de vida en los barrios obreros. Eso es sociopolítica. O sociopolítico es también cuando se hace una huelga de carácter político a un gobierno porque está intentando legislar en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y, por supuesto, internacionalista, ¿no? Un sindicato no puede ser otra cosa que internacionalista. La clase obrera es una clase mundial, es una clase única en todo el mundo y sufrimos en nuestras propias carnes, aunque no sea directamente en este momento, pues, por poner un ejemplo, yo hoy, como clase obrera, independientemente de mi procedencia y de mi zona de habitación, sufro en mis propias carnes, aunque no lo esté sufriendo directamente, no me caigan las bombas y no me estén tirando los tiros a mí directamente, sufro en mis propias carnes pues lo que está pasando hoy en el Sáhara, donde el imperialismo marroquí, con la connivencia de la ONU, de los Estados Unidos y también del gobierno español, pues está de nuevo intentando masacrar al pueblo saharaui, ¿no? ¿Cómo no va a ser el movimiento sindical un movimiento internacionalista? Por lo tanto, todas estas definiciones son lo que definen lo que nosotros entendemos como sindicalismo de clase. Y en mayor o menor medida no son distintas de las que muchos sindicatos tienen en su definición de principios. Otra cuestión es que las apliquen en la práctica o no las apliquen en la práctica.